Hola a todos, en esta lección voy a presentar un tutorial básico de PyPlot, el cual está basado en la herramienta como tal y la documentación oficial que está disponible. La dirección del tutorial es esta que tenemos aquí en pantalla y voy a discutir los ejemplos como tal del tutorial con algunos pequeños detalles que le he adicionado. En primer lugar, importamos PyPlot como PLT, eso es lo típico. Podemos graficar especificando únicamente la Y. Noten que hacemos la llamada a plot, no pasamos más datos, sino únicamente el valor de la serie, la lista, y le colocamos un valor al label del eje Y. Acá graficamos con show y obtenemos esta figura. Noten entonces que tenemos un gráfico relativamente elaborado para muy poco código como tal. También podemos especificar directamente X y Y por posición. Entonces, esta sería la lista con los X, la lista con los y la llamada a lt.plot. Y obtenemos esta figura. Ahora yo puedo también indicar en la llamada el estilo. Una forma de hacerlo es indicando con un string corto las propiedades. Usualmente se espera que siempre la primera letra indique el color, R para red, B para blue o azul, G para green, etc. El tipo de marcador, en este caso la O para esos puntos gruesos, y igualmente como primer parámetro la X, el segundo la y el tercero el estilo como tal. En este caso entonces tenemos la figura y adicionalmente voy a llamar a PLT para indicarle con axis los valores de los ejes. Noten 0 y 6 para el eje X, 0 y 20 para el eje y que la muestre. Sucede que podemos construir varias gráficas en una misma figura, varias trazas, llamando directamente plot en una sola llamada y especificando tríos de valores. En este caso, vamos con la primera línea, te recibe el X, el Y, aquí T es este valor de NumPy, y la cadena string, el string como tal, que especifica su formato rojo con línea punteada. La segunda línea es el siguiente tripleta de valores, t para el eje x, t al cuadrado, bs, o sea, blue y square, cuadrados como tal para el marcador, y la tercera que es t al cubo, green, y el gorrito que corresponde a los triángulos. Y esa entonces es la gráfica obtenida como tal. Tenemos distintos tipos de línea. Corramos aquí la celda rápidamente. Y esos estilos entonces determinan cómo vemos o cómo se formateamos la línea como tal. En este caso vamos a crear una gráfica. Simplemente es una línea recta. Vamos a decirle que los estilos son sólido, punteado o guiones, guión punto y punteado. Aquí recorremos los estilos y hacemos el gráfico correspondiente con la llamada a plot. Noten que acá le estamos pasando directamente un parámetro que es line style, que es este, y el label style que está definido sin etiquetas como tal en este momento. Aquí vemos entonces, perdón, el label es el nombre del estilo, el nombre del estilo, es el que aparece acá. Antes tenemos la línea continua, los guiones, guión punto y punteada. Igualmente tenemos distintos marcadores disponibles para los gráficos. En este caso entonces vamos a importar la Windows D para hacer los gráficos. Esto simplemente es un efecto de estilo. Creamos una figura y creamos de la Windows D, obtenemos la lista de marcadores disponibles. Acá vamos entonces a generar unos atributos para texto. Esto lo vamos a explicar después en otro tutorial. Los de estilo, y lo que nos interesa propiamente es esta gráfica donde vemos entonces los caracteres que tenemos disponibles y la figura que ellos producen. Por ejemplo, el punto me produce este punto delgado, la coma aparece un pequeño marcadorcito acá que medio se ve, la O es el punto grueso, la V es el triángulo con la punta hacia abajo, el gorrito
el triángulo hacia arriba, menor que produce este, el 1 es esta figurita, el 8 es este octágono, el S es el cuadrado, el P es un pentágono y así sucesivamente. Podemos ver entonces los que tenemos disponibles para hacer los distintos gráficos como tal. Para poder especificar los estilos también podemos utilizar palabras reservadas. En este caso entonces vamos a crear un diccionario con datos A, C y D. A es un rango hasta 50, C es un aleatorio de enteros y D es otro rango normal. Acá creamos simplemente valores en los datos, simplemente estamos creando valores para las series A, C y D. Y acá vamos a decirle entonces, mire, vamos a hacer el scatter donde X es el valor asociado a la clave A en los datos. El Y es el valor B asociado a los datos, este que estamos creando acá. El C es la columna C y la forma, el S, es lo asociado a D, el tamaño. Y data es algún tipo de estructura de datos con la cual yo puedo acceder en el formato tipo de diccionario, es decir, data, corchetes y nombre de la clave. Eso podría ser desde un data frame de pandas hasta un diccionario. Entonces noten cómo aparecen acá la figura y cómo estamos pasando a través de una estructura de datos los valores donde indicamos los nombres de las columnas como string y la estructura de datos en el parámetro data como tal. Ahora, también podemos utilizar gráficos de categorías. En este caso tengo tres categorías, grupo A, grupo E, grupo C, y tres valores asociados que son 1, 10 y 100. Creo una figura. Acá con FixSize le estoy dando el tamaño, en este caso 9 pulgadas o 9 unidades en el eje X, 3 de altura. Ten acá entonces el 9 y el 3. Creamos unos subgráficos dentro de esta figura que tienen una fila, 3 columnas y seleccionamos la 1. Noten que tenemos subplot y subplots. En los de arriba hemos utilizado subplots. En este lado tenemos subplot en singular. Le damos 1, 3 y cuál de ellos numerando desde 1. Le decimos, el gráfico es tipo barra, los valores de X son los nombres, es la lista de strings, y el Y son los valores, que son estos valores de 1, 10 y 100. En la siguiente gráfica, que es un subplot 1, 3, 2, segunda, un scatter con esos valores, y la tercera, un gráfico de línea como tal. Le agregamos un título, un subtítulo, que es un título superior, es decir, que abarca las tres figuras, y lo graficamos. Y aquí tenemos entonces el gráfico de barra, el scatter, que son los puntos para cada categoría, y el gráfico de línea con plot como tal. Ahora, tenemos entonces unos argumentos por defecto que son genéricos a muchos gráficos. Por ejemplo, el line width, que es el ancho de línea. Le llamo a plot con X y le puedo especificar directamente el line width en 4. Eso me produce esta línea que es más gruesa. Ahora, puedo utilizar los métodos setter. Esto se debe a que cuando utilizo el plot con pyplot, él me devuelve los objetos que ha creado. En este caso, creo un gráfico de línea. Él me devuelve la línea como tal. Noten que acá simplemente le estoy diciendo que el estilo es una línea continua. Acá le digo que me cambie las propiedades de anti-aliased. Noten que la línea se ve como con pelitos. Si se ve mejor así, noten, por cuadraditos, porque le he quitado el suavizado como tal. En este caso voy a cambiar propiedades con el set P. Entonces tengo el X y el llamado pyplot, y obtengo las líneas, la colección de líneas de la gráfica. Le digo plt set P, set property, a la colección de líneas. Noten que yo arriba nunca dije el color. Aquí digo cámbiame el color a rojo y el ancho de línea a 2.0. Y obtengo entonces esta figura. Puedo también utilizar propiedades tal como lo hace MATLAB en su estilo de llamado,
en el cual tiene la llamada y tiene la propiedad como un parámetro y como siguiente el otro valor, ahorita que digo color, propiedad de color rojo, line width 2. Esto lo hago con set property y obtengo esta figura. Ahora, ¿cuáles son mis propiedades comunes? El alfa, que es un flotante entre 0 y 1, que es la transparencia, el color OC, el estilo de línea, que es continuo, guiones, guión punto, dos puntos, steps, etc. El ancho, que es un flotante, el tipo de marcador o marker, el color externo del marcador o make, el color interno del marcador, el tamaño del marcador marker size o ms y el orden en que se coloca en la figura. Los valores desatadores más altos van encima y los más bajos van por debajo. Por ejemplo, aquí voy a graficar X contra Y con plot que es tipo línea, X y le digo el line style es línea punteada, el ancho de línea line width es igual a 3, el marcador es el punto grueso, el borde del marcador es una línea negra, el tamaño del marcador ms o marker size es 20 y obtengo esta figura. Noten entonces, por ejemplo, que acá se alcanza a ver cómo el marcador tiene el borde negro, que es el mark edge color que tenemos acá, especificado como K, que es color negro como tal. Podemos graficar varias figuras diferentes con distintos ejes. En este caso, entonces, voy a crear una función f de t y unos t1 y t2. Simplemente es para efectos de graficación. Aquí creamos la figura y le digo subplot 2, 1, 1, o sea, dos filas, una columna. El primer eje, te le digo grafíquenme T1 y F de T1 en azul y con marcador tipo punto grueso. Grafíquenme el segundo con marcador FT2 con color negro. Entonces obtenemos esta. En la 212, la de abajo, tenemos T2 contra coseno de 2 por n por pi por T2. Simplemente es esta figura de coseno rojo con línea punteada. Y este es entonces el elemento. Adicionalmente, con pyplot podemos manipular el texto. En este caso voy a crear unos gráficos aleatorios, un dato aleatorio. Tengo la media y el sigma de una edición de probabilidades. Genero los X con random normal de esa distribución, random normales, media 100, desviación estándar 15. Y voy a generar un histograma. Matplotlib tiene en pyplot una función para crear histogramas directamente. Le paso los datos X, la cantidad de particiones o bins, que me coloque la densidad con 1, color en azul, transparencia 0.75. Eso me da este gráfico así en escalita que estamos viendo aquí en pantalla. Después le digo, el X label es smarts, este que tenemos aquí. El eje Y es probabilidad, es este nombre que tenemos acá. El título histograma del IQ, es este que está aquí. Y voy a decirle que me imprima en las coordenadas 60.025, es decir, 60K.25, noten aquí donde cae el cuadro, es donde tengo el mouse, que me grafique, miren acá cómo le paso RAW, y látex, me grafique el mu, un espacio y el sigma igual a 15. Noten aquí entonces cómo me lo coloca. Adicionalmente, con axis le doy los límites de los ejes de 40 a 160, de 0 a 0.03, noten aquí el 0 a 0.03, que me haga visible el grid, este pequeño enmallado que tenemos aquí adentro, y que me muestre la gráfica finalmente. En este siguiente ejemplo vamos a colocar un texto con una flecha. Entonces creo el eje AX, creo unos datos para graficar, los grafico. Esa es esta línea que tenemos aquí en forma de onda de seno. Y le digo que me haga una anotación. Esto es, que me imprime el texto local max, este acá, coordenadas 2, 1, XY, 2, 1, este punto, 2 en X, 1 en Y. Tiene este texto como XY
Permiten que aquí estamos colocando este primero XY, que es este punto. El texto está en 315, o sea, 3, 1,5. Aquí termina la flecha. Y en ese punto me imprima local max, que es este. Y le paso a RUPROPS, que es un diccionario con las propiedades de esta flecha, que tiene face color negro, y ese shin, que es como el valor que tiene acá de esta cabeza, que es .05 como tal. En este ejemplo vamos a crear estos ejes. Simplemente tenemos acá una semilla del aleatorio, un valor de Y, unos valores más procesados para que estén entre 0 y 1, que me lo ordene, y los X como tal. Simplemente son datos, aquí no hay que ponerle muchas bolas. Es que me cree una figura que es dos filas, dos columnas, la 1, me haga plo de XY. Esta. Después, 222, log, esta que está acá, la segunda, y le decimos que la escala del eje Y es sin log, con un threshold de 0.01. Noten entonces acá cómo varía la escala. 223 sin log en Y menos la media me genera esta. Y la 44, que es escala logit, que es esta que estamos viendo acá, con el 0.5 en esta parte. Ya por favor les pido que miren el manual y cómo afectan entonces las distintas escalas al modelo. Acá en la última línea, para evitar que una gráfica se monte con otra, usualmente estos números que estoy marcando acá en el eje Y se me montan en esta. Voy a decirle, ajusteme las gráficas con un margen de 0.92 para la parte de arriba, 0.08 abajo, izquierda 10, 0.10, derecha 0.95, espaciado entre figuras, horizontal de 0.25 y vertical de 0.35. Como pueden ver, tenemos una amplia gama de posibilidades para hacer gráficos con PyPlot. En próximas lecciones vamos a revisar algunos de los tipos principales de gráficos que tenemos disponibles y cómo podemos personalizarlos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.